James Lull nos decía que para ayudar a comprender las audiencias de los medios, él establece a proveer un marco para el análisis que ofrezca la visibilidad de la interacción entre la gente y los medios, así como qué significan estas actividades en términos estructurales. Por otro lado, Thompson, Jensen y Orozco articularon ciertos enfoques para desarrollar líneas de investigación que orientaban su enfoque general en la constitución de la audiencia como sujeto frente a los medios de comunicación de masas, entendiendo como agente en situación. Ese trabajo examina los avances de tres postulados teórico-metodológico de la comunicación y su estudio desde su perspectiva, donde Thompson lo estudia desde una teoría social y un marco interpretativo de hermenéutica profunda, Jensen desde el pragmatismo y la semiótica persiana, y Orozco desde las mediaciones de la comunicación, así como de la educación. El propósito de esto es establecer una propuesta de análisis de los procesos de recepción televisiva, que dé cuenta como fenómeno del interaccional y las dimensiones o factores que intervienen en su desempeño, así como las modalidades estructurales de significación que presentan los medios de comunicación de masas. El texto aborda una discusión sobre la relación de los conceptos entre los planteamientos de Thompson, Jensen y Orozco con propuestas teórico-metodológicas para establecer un análisis integral de la recepción, en este caso televisivo. Podemos ver cómo Giddens, Jensen, Thompson y Orozco han desarrollado sistemas interpretativos a partir de reconstrucciones teórico-metodológicas. La organización del texto consiste en dos. 1. El trabajo expone una breve revisión de la teoría de estructuración y 2. Establece un diálogo interdisciplinario entre los tres autores. Teoría de la estructuración. Es la vinculación entre el sujeto, la acción y la estructura. Giddens nos habla de la hermenéutica, donde explica que describir acciones sociales implica conocer a las formas de existencia que se manifiestan en esas acciones, hablándonos de la doble hermenéutica, que es interpretar interpretaciones. También nos habla de esquemas interpretativos ya interpretados por los agentes sociales, que reconocen al ser humano como agente interaccional, el cual es capaz de dar cuenta de su acción y de sus causas. Entonces, el individuo tiene saberes, en su mayor parte prácticos, y deseos que mueven intenciones en varios niveles de profundidad. También está la conciencia práctica. El humano hace cosas a veces entendiendo y a veces no, pero monitorea su flujo de sus prácticas sociales al saber lo que hacen los otros, y así mide su alcance del saber y capacidad de movilizar actividades. El núcleo de la teoría es la estructura del sistema y la dualidad de la estructura, donde la estructuración es aplicar reglas y recursos, y la dualidad de estructura es determinar mutua de la acción y la estructura, donde la estructura son dimensiones de la práctica de manera estratificada, donde los agentes reproducen condiciones orientadas hacia las acciones que sean posibles para mantenerla o cambiarla. Modelo de las modalidades de la estructuración. Este aclara dimensiones rectoras de la dualidad, las cuales se relacionan en tres estructuras institucionales de la sociedad, las cuales son significación, dominación y legitimación. El modelo se desarrolla desde la perspectiva de Thompson, Jensen y Orozco, donde Thompson crea un sistema teórico-social de los medios que permiten pensar la modernidad considerando el legado del pensamiento social clásico. Jensen crea un sistema teórico por medio de marcos sociosemióticos que integran el fenómeno de la comunicación de masas, y Orozco, que conforma un andamiaje a partir de las intermediaciones de varios elementos y niveles que intervienen en relación con las audiencias. Diálogo interdisciplinario, teoría social y hermenéutica profunda. Esta es propuesta por Thompson. Se basa en la Escuela de Frankfurt y los teóricos de los medios. Rescata aportaciones de Harold Innis, donde reflexiona sobre la organización de extensiones en el tiempo y espacio del poder. Esas afectaron de los medios por medio de las formas y modos de interacción para crear ámbitos de acción y relación. Desarrolla un sistema teórico que permite interpretar las sociedades modernas en relación significativa con los medios de comunicación, donde los medios de comunicación tienen serias implicaciones con nuevas maneras de interaccionar con los otros,
y la hermenéutica profunda son premisas que valoran y reconocen la dimensión de la interpretación y la comprensión de objetos o campos interpretativos constituidos estos por sujetos reflexivos insertados en contextos históricos. Paul Ricoeur habla del lenguaje como producción y no solo como estructura. Demuestra la posibilidad de la hermenéutica como proceso de interpretación de la investigación social, y Thompson, Ser humano en Belton en traumas de significación. Mead habla sobre el individuo busca satisfacer sus necesidades sociales en una situación de comunicación. Esas acciones sociales le dan forma al yo, cuyo desarrollo depende de los procesos a las interacciones sociales, donde conforma una matriz de percepción sobre los otros y cómo actuar en situaciones impregnadas de significados, donde John Dewey habla del individuo como intérprete de las interacciones comunicativas y James Carey habla de las culturas como proceso simbólico de la realidad producida, mantenida, reperculada y modificada. Fuentes del pragmatismo. Jensen apoya la semiótica para comprender la vida de los signos. Los significados se encuentran predefinidos en el sistema social. Él rechaza el logocentricismo, que significado es uno y solo reside en la palabra. Se basa en Peirce, que habla de la mención entre ciencias sociales y humanidades. El pragmatismo es la relación de semiosis y acción, y la semiosis es el proceso de significación continua que orienta las maneras de pensar y las actividades sociales, mientras el pragmatismo habla de signos involucrados en los procesos de significación y sus predisposiciones a formas de acción. Peirce nos habla de las teorías de comunicación, que es la teoría de la semiótica de primer y segundo orden y el modelo trádico para comprender los elementos. También nos habla del signo, también llamado como primer signo e intérprete. Este es algo que significa algo a alguien en algún sentido o calidad. La conclusión de Jensen es que los signos median todo pensamiento, percepción y relación con el exterior debido al papel de los interpretantes. Las identidades son el conducto interactivo de numerosas semiosis. Las fuentes del modelo. Guillermo Orozco quiere entender las mediaciones y el contexto desde la comunicación y la educación, donde nos habla del modelo de la mediación múltiple. Jesús Martín Barbero habla del concepto de mediación, que es la intervención explícita entre el sujeto y fragmento de información, resultante del control social en la reproducción de lo real para las audiencias por los medios. Manuel Martín Serrano inicia el desarrollo conceptual de la mediación, donde habla de la mediación cognitiva y la mediación estructural. Martín Barbero quiere descentrar el mediacentrismo, que es el foco está en los procesos culturales y sociales que hacen posible las interacciones particulares con los medios. Las tres fuentes de la televidencia. Martín Barbero habla de la teriación de las mediaciones culturales. Giddens, la teoría de la estructuración. Orozco, las concepciones que elaboró a partir de su trabajo empírico con los televidentes. La dimensión de la estructura, la acción y el sujeto, donde Thompson nos habla de la teoría interaccional, mientras Giddens nos habla de un esquema que resuelve de manera operativa aspectos perceptuales del sujeto concretado en su teoría de comunicación, donde la conciencia discursiva es cuando el sujeto expresa en oraciones sus formas de proceder en situaciones sociales, y la conciencia práctica es donde el sujeto sabe lo que hace él y los demás en situaciones sociales, aunque no lo pueda formular en palabras. Las dos monitorean el flujo de prácticas sociales. Enfoque social. Thompson nos explica que se debe entender la organización social del poder simbólico para comprender la relación entre los medios de comunicación de masas y la modernidad. La comunicación masiva hace referencia a la producción institucionalizada y a la amplia difusión de bienes simbólicos a través de los soportes técnicos que fijan, reproducen y hacen circular en diferentes tiempos y espacios formas simbólicas. La recepción televisiva permite logros habilidosos individuales y flujos de interpretación indefinidos, donde son objetos para interpretar a partir de la hermenéutica profunda. Los medios influyen en la vida cotidiana. La naturaleza del yo como proyecto simbólico es un proceso de constitución del self, afectando por la proliferación de materiales simbólicos que el individuo percibe, organiza y construye activamente. Medios de comunicación a partir de la conformación del sujeto en situaciones sociales y en la configuración con posibilidades de modificación o
fortalecimiento de un yo en relación con un nosotros. Sociedad del significado. Jensen nos habla del pragmatismo, un elemento constitutivo de la sociedad del significado, donde son las instituciones y los sujetos a partir de sus acciones los que conforman dicha sociedad. Una acción semiótica es construir lo que se conoce como una institución social, mientras una sociedad es un material social, así como la discursiva semiótica. El análisis de la semiosis con procesos discursivos en las prácticas sociales para integrar el estudio sociocientífico y humanístico de la sociedad pretende elaborar la reconstrucción de la ciencia social en el marco metodológico de la comunicación de masas. La teoría de comunicación que compone la producción de significados que surge de la comunicación de masas remite al problema de los impactos, los efectos, los usos y las gratificaciones. Jensen lo que quiere formar es una sociedad triádica mediante tres componentes: dualidad, reflexividad y sociedad. Formas de integración. Existen dos tipos: la social, que son las circunstancias y la copresencia, y la sistemática, que son las condiciones de no copresencia. También nos hablan de una analogía con un modelo de signos persiano, donde la gente es el intérprete, la estructura el objeto y la mediación el signo, donde juntos forman una construcción social de la realidad. También nos hablan de las tres fuentes del significado, las cuales son interpretante, inmediato, dinámico y final. Los tipos de diferencia son constituidos por discursiva, que es la diferencia de los elementos mínimos de los signos, y la diferencia en uso práctico, la interpretativa, que es la que moviliza y orienta las estrategias de interpretación concretas en respuesta a los medios de comunicación, tomando en cuenta la producción de significados situando en un contexto sociohistórico. La social, que son prácticas sociales de las audiencias para actuar de forma específica en contextos sociales y concretos. El sujeto, que contribuye al significado de las negociaciones de la vida diaria. Induso, cuando el significado está formulado de manera consciente. La semiosis sirve para articular las posiciones específicas del sujeto y los conflictos a través de los cuales se reforman los objetos y las sociedades. Sociedad multimediana. Orozco nos habla de la televidencia, que son procesos estructurales que intervienen en las prácticas de las audiencias televisivas. James Lull propone entender las prácticas sociales más allá de la situación específica, donde la regla es la expresión consensual de significados y comportamientos para configurar la realidad social. Las fuentes de mediación son lugares donde se originan los procesos estructurantes. También existen la micromediación, que es el ámbito individual donde se negocia la situación a partir de televidencias, y la macromediación, que se comprende niveles institucionales, cuya mediación es por lo regular indirecta. Mediaciones a partir de tres componentes, por Martín Barbero. Socialidad, que son las interacciones y negociaciones estructuradas por los televidentes para apropiarse del orden social. Ritualidad, que son las interacciones o formas de acción repetitivas o adoptadas rutinariamente. Tecnicidad, es la organización de los significados negociados por los contenidos televisivos. Estos componentes permiten entender cómo los segmentos de audiencia estructuran continuamente los contextos de actividad donde se producen instituciones relativamente estables. El sujeto de Giddens. Los sujetos juegan entre la conciencia discursiva y la práctica para otorgar sentido a la infracción. Orozco nos habla de una dimensión cognitiva, la cual es el resultado de la estructura mental, de lo cual el sujeto conoce y aprende. También categoriza los guiones mensuales para analizar las reglas y los significados de actuación. Las propuestas. Giddens nos habla de las duraciones en 3 tiempos, mientras Thompson nos habla de las series de categorías sobre las experiencias en situaciones interactivas. También nos hablan de las fases del marco metodológico, donde el análisis es sociohistórico, formal o discursivo, interpretación o reinterpretación, con una conducción crítica. Semiótica social. Jensen nos habla de la teoría de comunicación de masas, donde en toda sociedad moderna se generan significados diversos. El tiempo dentro de la cultura es la semiosis que orienta las prácticas sociales de significados de uno mismo tiempo y espacio, y el tiempo fuera de la cultura
Es la semiosis que separa las situaciones sociales en un mismo tiempo y espacio, donde los medios son instituciones que determinan en gran medida la producción social de significado. Televidencias. Se refiere a la relación televisión-audiencia, la cual articula el modelo teórico de la mediación múltiple y propone categorías de análisis para el estudio de los procesos de recepción, donde la recepción es el proceso complejo de negociaciones por parte de la audiencia con los medios, y la televidencia en sí es el proceso complejo que conlleva múltiples interacciones de la audiencia con la televisión a distintos niveles y que es objeto también de múltiples mediaciones, donde la relación de sujetos sociales y televisión es el vínculo policromático. El modelo de mediación múltiple es el espacio donde las micromediaciones se analizan con el cotidiano y con las prácticas sociocomunicativas. Los tipos de mediación son individual, situacional, institucional, videotecnológica y de referencia, donde el objeto del análisis, por lo que podemos ver, es una propuesta educativa a partir de la comunicación. Posibilidades restablecen los postulados y métodos de la teoría social clásica, donde Thompson nos habla de la teoría interaccional, la cual se compone de los medios de comunicación de masa bajo dispositivos estructurales de poder económico y simbólico. Por otro lado, Klaus Jensen sale con su teoría de los modos de interpretar la interacción con la televisión, donde la semiosis social es la percepción y la cognición humana que orienta la actividad social y la manera de pensar dicha actividad. Y el repertorio interpretativo es la dimensión subjetiva, reflexiva y comunicativa de la pronunciación discursivas. Por lo cual podemos decir que la actividad de la audiencia como productora de significado es una recepción como proceso social y cognitivo. Por último, veremos los factores situacionales, los cuales consisten en un elemento social que sucede en la recepción.